Value Investing FM, episodio 327. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web academiadeinversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión y emperador de Godás Enterprises. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Te animo a hacer el curso gratuito en godasresearch.com. Y esta semana tenemos otra maravillosa entrevista. Pero como siempre, antes, el warning. Esta semana, para variar, no hay warning. Así que, Adrián, te cedo la palabra para presentar a nuestro querido invitado. Pues ya que no hay warning, vamos directamente a hablar de Carlos Santiso, que regresa después de haber estado aquí en el podcast 148 y 187, para los que queréis buscarlo. Para los que no lo conozcáis, es desde Coruña, economista, máster en bolsa y mercados financieros en el IEB. Ha estado en el programa sobre International Finance en la LSE de Londres y máster en economía austríaca y valoración avanzada de empresas. Trabajó en la Citi y actualmente es portfolio manager en Ambank de Icaria Capital Cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico. Muchos también posiblemente conozcáis su libro, El inversor conservador, cómo proteger tu patrimonio con la cartera permanente, y tiene un podcast llamado Hablemos de Inversiones. Bienvenido a Value Investing FM de nuevo, Carlos. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros, Adrián y Paco. Bueno, Carlos, la primera pregunta, después de este tiempo sin pasar por aquí, es cómo has vivido este año y pico que llevas sin pasar por el podcast, y nos gustaría preguntarte por algunos movimientos destacables que hayas tenido entre las empresas de cartera. Por ejemplo, he visto que ha habido una OPA Sevino, no sé cómo la has vivido, si te ha parecido adecuada o si quieres comentar algún evento más en cartera este tiempo. Sí, bueno, ha sido muy intenso, como bien sabes, que hablamos a menudo. He estado bastante hasta arriba. Vivimos en el año 2022, el peor año de la historia de la cartera permanente y el peor drawdown, que bueno, fue un drawdown del 10%. Un año y medio después ya está recuperado, en mi opinión, demostrando la fortaleza de la estrategia. Y luego en Icaria Dinámico, que bueno, no es un fondo, como bien explicamos en su día, de renta variable, la exposición es de un 40 o 50% a renta variable, pues ha sido un año y medio también bastante intenso, donde el mercado ha estado bastante polarizado. Digamos que el sector tecnológico en 2023 y ahora 2024 ha tirado mucho, fruto de la inteligencia artificial, y la parte más industrial y de small caps se ha quedado en muchos casos algo más rezagada. Nosotros hemos aprovechado año 2023, tuvimos un buen año, y año 2022 el fondo aguantó bien. Hemos aprovechado que se han quedado rezagadas las small caps y sobre todo el sector industrial para posicionarnos fuerte ahí. Tenemos pues como un 12-13% de exposición a vino y spirits por medio de TFF, Veralia, anteriormente Vidrala, Corticeira. Tenemos también, bueno, compañías que la cartera no ha cambiado mucho, el grueso de la cartera sigue siendo el mismo que la última vez que vinimos, porque al final nosotros invertimos en compañías de calidad y lo ideal es poder estar en ellas durante un periodo largo de tiempo. Como bien comentas, Sevino la oparon, en mi opinión, pues a un precio que desde luego no reflejaba el valor intrínseco del negocio. La prima fue del 20% y sí que es cierto que fue una posición donde tuvimos una rentabilidad importante, una rentabilidad satisfactoria, pero no reflejaba la valoración que nosotros esperábamos de la misma. Son cosas que a veces pasan. Es cierto que es una compañía que tenía muy poco free float
y sucedió en un momento donde los márgenes estaban deprimidos y demás. Bueno, digamos que la deslistaron en el mejor momento para llevársela a buen precio. También hemos recibido una especie de OPA por una compañía en la que llevamos varios años. La compramos, no sé si fue a 4,5, 5, ahora está a 12, que es Epsilon, la compañía griega. Conocemos bien al management, llevamos varios años reuniéndonos con ella y sin duda es una compañía que nos gustaba, con una cuota de mercado del 80%, vientos de cola, bueno, todo de cara para seguir creciendo. Y hicieron una oferta para deslistarla también con una prima, si no me equivoco, del 20%, cotizaba a 10 y la oferta es a 12. Necesitan un 90% para poder deslistarla y creo que aproximadamente ahora están en torno a un 80, aún falta un 10. Nosotros no hemos vendido, mantenemos la posición a 12, que no se mueve de ahí, para ver si no consiguen llegar al 90 y mejora la oferta. Aunque bueno, no soy muy optimista con respecto a eso. Y por lo demás, pues nada, leyendo mucho, que ya sabéis que aquí es lo importante, intentando ver si en determinadas compañías no se erosiona la ventaja competitiva, que en algunos casos sí que sucede y en las que en vez de erosionarse mejora, pues confiando e incrementando. Ese es un poco el resumen de este periodo de tiempo. ¿Y cómo ves la situación actual en la economía y los mercados, desde una perspectiva más amplia? Pues hemos vivido unos años complicados en los que durante mucho tiempo las malas noticias eran buenas para los mercados. Ahora mismo parece que por primera vez la economía americana está empezando a debilitarse. La mayor parte de los datos macroeconómicos que hemos tenido en lo que va de 2024 han estado por debajo de lo esperado y al final, pues por ejemplo, Citi, que es un banco de inversión, elabora un índice que es el índice de sorpresas macroeconómicas, que cuando los datos macro están por encima de lo que se esperaba, mejora y cuando están por debajo, empeora. Y ahora mismo está en pues, los niveles más bajos de los últimos años, básicamente porque la macro está siendo peor de lo esperado. Por un lado, eso puede ser positivo porque bajaría los tipos de interés y es favorable para la renta variable, pero por el otro lado tenemos una inflación que parece más permanente, más sticky de lo que se preveía a inicio de año. Y prueba de ello es que antes de empezar 2024, creo que la estimación de bajadas de tipos de interés en Estados Unidos estaba en torno a 4 o 5 y ahora pues más bien está en torno a 1, 2 en el mejor de los casos. Así que, bueno, para mí es una situación complicada que desde luego que los mercados de renta variable americanos no están reflejando porque las valoraciones en los índices de Big Caps están en máximos ahora mismo, deben estar a unas 21, 22 veces beneficios, que está bastante por encima de su media histórica, y yo creo que es porque piensan que la inflación se irá en determinado momento y como la economía pues está flojeando pero tampoco está colapsando, los tipos bajarán y eso será un impulso para la renta variable. Es un poco como lo estoy viendo, pero desde luego que es un escenario complicado y yo creo que parte de la fortaleza que hemos visto en Estados Unidos en el año 2023 sobre todo, también el año 2022, pero sobre todo 2023, es que con una economía que en el año 2023 era fuerte, estaba fuerte, el déficit de Estados Unidos, es decir, el gasto por encima del ingreso del Estado, del país, fue el más alto, quitando el COVID, que evidentemente es un evento totalmente extraordinario, la gran crisis financiera, que fue la crisis más fuerte de los últimos casi 100 años, y la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de que un déficit prácticamente a esos niveles con una economía fuerte, por lo que es difícil que la economía americana en un año como 2023 fuese mal
con ese nivel de déficit y bastante ahorro derivado de pues, los ingresos en cuenta que hubo en un año como el COVID y demás. Yo creo que para mí 2024 y sobre todo el segundo semestre va a ser muy importante para ver dónde está la economía americana sin un déficit tan desbocado y sin unos ahorros derivados de la pandemia y los ingresos que ha habido tan elevados. Hay que ver cómo se comporta por sí misma, sin tanto estímulo. Así que bueno, intentando comprar compañías baratas que sean resilientes y a la espera de cómo evoluciona. Pues hablando de estas compañías baratas y resilientes, vamos a hacer ahora un breve repaso a alguna de las posiciones en cartera y una que la verdad es que no la conocía una de la competencia que está en un nicho diferente, conocía a Middleby, que fue un turnaround muy exitoso en su día y ahora es una de las líderes, pero esta es una que es líder más en su nicho, que es Rational AG. Si nos puedes comentar a qué se dedica y qué es lo que ves interesante en este negocio. Sí, a ver, Rational AG es una de las compañías de más calidad del mundo y el problema es que no es desconocido para el mercado y es por ello que cotiza cara. O sea, tenemos que entender que es una compañía de altísima calidad, tiene unos roces de en torno al 30%, que es una absoluta barbaridad, sobre todo por un negocio como es este, que es industrial. Y es una compañía familiar, súper bien gestionada, con una cuota de mercado en su principal mercado, que es Europa, de más del 50%. Es una barbaridad de negocio. El problema, como bien digo, es el precio. Nosotros tenemos una posición, pero una posición pequeña a la espera de que haya un traspiés, que siempre lo hay, bien lo sabéis, y en ese momento incrementar porque me encanta. Una compañía que en los últimos 20 años, sin hacer adquisiciones, ha crecido orgánicamente al 10% como un reloj, que espero para los siguientes 10-15 años, no que crezca al 10, pero 7-8% de forma orgánica y bueno, pues muchísima calidad. Se dedica a tecnología de equipamiento para la preparación de comida caliente en cocinas profesionales industriales, básicamente hornos, pero de altísima calidad. Y sus clientes pues, pueden ser cualquier organización que requiera más de 20 comidas al día, porque es ahí donde empieza a salir a cuenta. Esto engloba, pues, por ejemplo, restaurantes, hoteles, catering, hospitales, colegios, universidades, instalaciones militares, etcétera, etcétera. O sea, es una base de clientes muy buena. Lo de 20 comidas al día es importante porque el producto de Rational, que al contrario que Middleby, que es una compañía mucho más amplia y diversificada, Rational está prácticamente centrada en solo 2-3 productos, que es lo que hace, lo que está muy por delante de la competencia. Cuando sacó su producto estrella, que es el SCC, el Self Cooking Center, que es un horno industrial, creo que hablo de memoria, pero creo que fue en 2005 si no me equivoco, y la competencia tardó 11 años en sacar algo equivalente. Equivalente por detrás, evidentemente, pero algo parecido. Es una compañía que destina a I+D un importe importante, es una compañía, una mid-cap, con un tamaño razonable y siempre va por delante de los competidores. Y decía lo de las 20 comidas al día porque por el ahorro energético, por la eficiencia de los hornos, la sofisticación de los mismos, que todos los platos quedan absolutamente igual, que te requiere menos personal, es decir, puedes utilizar menos personal para hacer el mismo número de comidas. Hay una serie de variables que hacen que a partir de un determinado número de comidas te salga a cuenta contar con un horno de Rational, que son los mejores hornos del mundo, la marca con más reputación y demás. Problema, como decía, uno, la valoración, que es bastante exigente. Dos, que Europa es un mercado ya tremendamente penetrado, no queda mucho recorrido. Como os decía, la cuota de mercado es superior al 50%, o sea que no hay mucho que pescar ahí. Tiene ingresos de mantenimiento, que son reemplazos, temas de lavados y demás, que es en torno al
si no recuerdo, 30% de sus ventas. Y ahora mismo la oportunidad, ¿dónde está? Pues la oportunidad está en Norteamérica, LATAM y otros mercados que están creciendo a doble dígito y que como Rational tiene la marca más potente, con una familia detrás, la reputación y demás, pues no le está costando entrar ahí. Y al final, pues, por ejemplo, con un cliente de Rational, ¿quién es el que vende el producto, enseña cómo funciona y demás? Tiene una base de chefs profesionales que son los que lidian con otros chefs, que al final es el que trata con la propia Rational. Y eso, pues, es una ventaja competitiva, porque al final cuando estás habituado a trabajar con ese perfil de cliente y tratas de tú a tú, y es como puede ser, pues, los dentistas que están habituados a utilizar Invisalign o las prótesis de Stryker que están utilizados a utilizar. Esto es un poco lo mismo, parecido, y que tienes importantes ventajas competitivas y es por eso que la cuota de mercado de Rational es la que es. ¿Y a cuánto cotiza ahora, aproximadamente? Pues ahora mismo esto sufrió mucho durante el COVID. Es evidente por qué, pues porque al final no podía, o sea, no había comidas y evidentemente los pedidos pues se ralentizaron y tampoco se podía hacer las visitas para hacer las ventas y demás. Sufrió mucho durante el COVID, ha recuperado bastante, no todo, ha recuperado bastante y cotiza unas 31, 32 veces, si no recuerdo mal, beneficios. Desde un punto de vista de Enterprise Value EBITDA, cotiza algo más atractiva porque tiene posición de caja neta, pero cotiza cara. Este año está sorprendiendo por encima de lo que esperaba el mercado, es por ello que lleva un más 20 en lo que va de año. Los resultados han estado por encima y además ha sacado un producto nuevo, muy ligado con su producto estrella, pero las tendencias ahora pasan por hornos más flexibles que sirvan para cocinas en algunos casos más pequeñas y demás, y han sacado un producto que encaja muy bien en ese segmento y que lo está haciendo bastante bien y ha sido muy bien recibido por el mercado. Y bueno, pues como os digo, lleva un más 20, está exigente y es una compañía que para mí es de las que hay que tener una posición pequeña o en la watch list o una venta de puts para ante recortes incrementar porque es muy potente. Es una compañía, pues como decía, con roces del 30%. Hay competencia, pero digamos, por ejemplo, que el segundo competidor tiene una cuota de mercado en Europa, si no recuerdo mal, de entre el 12% más o menos, muy por detrás, que es una compañía italiana que no cotiza. Entonces aquí la estrategia sería tener, o vuestra estrategia sería tener una posición pequeña y aprovechar cualquier oportunidad para ir incrementando y mientras tanto, pues esperar, ¿no? Con esa posición. Para mí sí, siempre tienes el riesgo de que siempre siga haciéndolo por encima de lo que espera el mercado y al final nunca la ha descafado, porque es cierto que el TAM es muy grande, tiene muchas posibilidades de crecimiento, sobre todo fuera de Europa, siempre existe ese riesgo, pero para mí la valoración es muy importante y prefiero ser cauto y hacer lo que comentas, tener una posición pequeña que me obliga a monitorizarla, a seguir su día a día y demás, y cuando se den oportunidades y se dan, pues estar ahí para cazarlas. Dicho esto, pasamos a la siguiente que es Frequentis. ¿Qué hace esta empresa? Frequentis es una compañía que comenté en un evento, en el evento de Momentum, que básicamente tiene dos segmentos. El más importante es el de torres de control, software para torres de control, que es tanto para vuelos comerciales como para vuelos de defensa. El software que se utiliza en las torres para monitorizar las rutas, para la transmisión por voz con los propios aviones y regular el tráfico de los mismos. Como veis, es un servicio crítico que un fallo en este servicio es fatal, imaginad qué puede suponer, ¿no? Y es por ello que es un mercado muy concentrado donde
hay muy pocos jugadores, funciona mediante tenders, mediante concursos, y a las tenders suelen acudir en torno a 4 o 5 players, y Frequentis suele quedarse más o menos con el 50% de los concursos a los que acude. El cliente es público mayormente y hace que pues, sea un modelo de negocio muy resiliente, con unos costes de cambio altísimos, donde la reputación es fundamental, y Frequentis, si no recuerdo, es una compañía con unos 75 años de historia, con un skin in the game que creo que estaba en torno al 50%, si no superior, y que ha hecho las cosas muy bien. Me gusta mucho porque hay competencia, pero ninguno de los competidores es un player puro, solo Frequentis es un player puro. Entre ellos podemos encontrar a Indara, que la parte del negocio que compite con Frequentis es en torno al 10% de sus ventas. Podemos encontrar a Thales, a Leonardo, a la propia Airbus, pero son compañías donde este negocio representa muchísimo menos y por lo tanto no están tan enfocados. En el caso de Frequentis es su core de negocio y está muchísimo más focus en estar a la vanguardia y demás. Esa es la parte buena, muchos ingresos recurrentes, cliente muy resiliente. En un año como el COVID, que esto siempre lo cuento y es brutal, en un año como el COVID que no hubo tráfico aéreo, me imaginaréis por qué, no lo hubo, eh, consiguió incrementar su beneficio neto, porque no depende del volumen de tráfico, tú necesitas seguir pagando los sistemas aunque no lo haya. Eso hace que sea una compañía mucho más resiliente que la mayoría de compañías que están ligadas al sector turismo aéreo, mucho más. Y bueno, para mí es súper interesante. Esta sí que está a una valoración muy atractiva. Hace unos meses, como es ilíquida, a veces tiene caídas irracionales, fruto de la iliquidez, sin que suceda nada. Hace unos meses se fue a 24, 25 y a ese precio estaba en torno a unas 10 veces beneficio. Una compañía, pues, con unos costes de cambio gigantes, bueno, todo lo que acabo de mencionar. Y esa es la parte más importante de su segmento. La otra está muy relacionada, es también las centralitas, transmisión por voz y contacto, pero para ambulancias, policías, bomberos y demás. Pues las típicas centralitas donde se hace la transmisión y se coordina absolutamente todo, pues ahí también está Frequentis en el otro segmento de su negocio, que también pues conlleva elevados costes de cambio. Las relaciones, los contratos, los concursos son a periodos de 20 años, y aunque tú acudes a un concurso y compites mucho en precio, vas a un margen muy bajo, luego ellos cuentan el ejemplo, por ejemplo, de un contrato que ganaron con Noruega, donde el contrato inicial contemplaba 9 millones en proyectos y acabaron con 150. Entonces van a concurso, compiten bastante en precio para llevárselo, pero luego todos los proyectos extra que ganan sin concurso, simplemente por tener la relación con el cliente y cuidarla, pues es un margen incremental sustancialmente superior al del primer proyecto. Y bueno, en mi opinión, pues hay perspectivas de crecimiento porque están con proyectos, por ejemplo, relacionados con el tráfico de drones, que eso está creciendo bastante, proyectos para aeropuertos más pequeños que puedan tener una torre de control compartida. Imaginad cuatro aeropuertos que no tienen presupuesto para una torre de control propia, que compartan una torre de control que está a X kilómetros de las mismas, a un radio que les permita operar de forma satisfactoria. Para eso tienes que obtener las licencias en el país, es un trabajo que lleva años y una vez las consigues, pues tienes una posición competitiva fuerte. Así que es una compañía en la que estamos muy tranquilos, management alineado con la mayor parte de las acciones, nos reunimos con ellos y siempre tenemos la sensación de que están haciendo bien las cosas. Y bueno, pues no descarto que en algún momento, no lo veo a corto plazo, pero que en algún momento pues una Indra o un Leonardo demás quiera incrementar la exposición a este nicho que es muy pequeño y adquiera Frequentis, que cotiza una valoración, para mi opinión, bastante atractiva. Y la familia, dijiste que está controlado un 50%, ¿no? Aproximadamente. ¿Querrá vender? Porque dices que puede ser carne de OPA. Bueno, a ver, mi experiencia con este tipo de compañías donde hay un accionista de control tan importante como es en el caso de Frequentis, que
de esas conozco unas cuantas, es que siempre te dicen que no. O sea, en el caso de Sevino también te decían que no, en el caso de Epsilon también te decían que no. Un 68% tiene y luego hay un fondo con una posición estructural del 10, o sea que un 78% está en manos de dos inversores clave. Siempre te dicen que no. Entonces, hablamos con ellos y nos dijeron que no, pero es el discurso que nos dan absolutamente todas las compañías de este tipo, absolutamente todas. Y luego, en algunos casos, pues no sucede esto. No me acuerdo una small cap italiana, ¿cómo se llamaba? Bueno, ahora no me viene el nombre. Conozco muchísimos casos. Entonces, la familia, bueno, en este caso no es familia, pero el accionista mayoritario te dice que no tiene interés y demás, y luego, pues si llega una oferta buena, todo el mundo tiene un precio. Pues pasamos, estuvimos por Alemania con Rational, Frequentis, si no me equivoco, es austríaca, y ahora nos vamos a Suiza. Así que todo por la misma área geográfica. Y vamos a una empresa que también podemos decir que está en una especie de situación especial, que es Barry Callebaut, si no la estoy pronunciando mal. La estoy pronunciando mal seguro, pero bueno, más o menos. Barry Callebaut se escribe. ¿A qué se dedica y qué está pasando y por qué puede ser una oportunidad interesante? Yo creo que la pronunciaste bien, pero bueno, tampoco soy un experto en el tema. Barry Callebaut es una compañía que empezamos a mirar después de una caída de un 50%, fue cuando empezamos a mirarla. Ya la había mirado hace muchos años, en el año 2019, 2018, pero cotizaba, si no recuerdo mal, a 30 y pico veces beneficios. Es una compañía que se ha considerado siempre de calidad, que ha cotizado con prima con respecto al mercado en el que cotiza y tiene una situación un tanto peculiar. Por un lado, tenía un CEO que no era demasiado ejecutivo, es decir, se tomaba esto hablando con el management, es lo que nos han transmitido y con analistas, que se tomaba las cosas con bastante paciencia en un sector que estaba atravesando pues momentos complicados porque, como muchos sabrán, el cacao como materia prima ha tenido un performance, vamos, que deja el Bitcoin en una broma. Ha multiplicado básicamente desde 1500, 2000 y ha llegado a estar a 12.500, 13.000, o sea, ha sido una absoluta locura, pero hablamos de en un periodo de 15 meses. O sea, en un periodo de absolutamente nada. Eso por un lado, se ha enfrentado a muchos problemas y no se estaba siendo ejecutivo, así que la familia decidió hacer presión, porque es una compañía familiar, decidió hacer presión para traer a alguien con otro perfil. Trajeron a un CEO que viene de hacer dos turnarounds en KKR, básicamente coger compañías que estaban atravesando ciertos problemas y optimizarlas, que funcionen de forma más eficiente, optimizar sus márgenes, etcétera, etcétera, que creo que es algo que era necesario en el caso de Barry Callebaut. Lleva muy poco, yo creo que debe llevar, pues no sé, 6, 8 meses, si no recuerdo mal, al frente de la compañía. Todo lo que le he visto, todas las intervenciones y demás, me ha encantado, me transmite que es el hombre correcto para estar al frente. Y bueno, pues ante una subida del cacao pues, por una barbaridad de veces, es casi una ten bagger, eh, la compañía sorprendentemente ha aguantado muy bien, ha aguantado muy bien. Hablamos de que en el último trimestre, pues a nivel de ventas like for likes han aguantado de forma positiva y a nivel volumen sin incorporar el pricing, creo que en volumen había caído, pues no sé si era un 0,3, un 0,5 en el negocio más tradicional, en el más industrial, digamos, y en los segmentos más quality, crecimientos en volumen. O sea que está siendo tremendamente resiliente, pero entre la situación del cacao, entre la situación del CEO y entre que la divisa, que esto cotiza en francos suizos, tampoco les ha ido a favor, pues ahí tienes una caída de más del 50%. Nosotros ahora está en torno a unos 1.500 francos suizos, nosotros invertimos a unos 1.300 y pico, 1.350. Y
Es una compañía que es una tesis que va a ser incómoda, Yo creo que queda mucha volatilidad por el camino, porque el cacao que se había relajado, se había ido a 6.000, 7.000, ahora vuelve a estar en torno a 10.000, ha rebotado y eso va a afectar no a los márgenes de Barry Callebaut, porque Barry Callebaut repercute los incrementos en precio del cacao a sus clientes, sino que va a afectar a la demanda de sus productos. Y el producto, Barry Callebaut, es el principal productor a nivel mundial de cacao en el mundo, chocolate, pero con una cuota de mercado muy potente, o sea, produce más del 20% del cacao mundial. Y sus clientes, mucha gente no lo sabrá, pero los típicos Hershey's, Mondelez, Nestlé, son clientes de Barry Callebaut. En muchos de sus productos no los producen ellos, lo externalizan y lo produce Barry Callebaut porque les sale a cuenta. Entonces, el problema de un incremento en precios del cacao no es tanto que repercuta en los márgenes de Barry Callebaut, porque apenas repercute, el impacto es mínimo, porque sus contratos, bueno, está protegido contra los incrementos en precios, sino que afecta más desde un punto de working capital, desde un punto de vista de inventarios y desde un punto de vista de la demanda de las chocolatinas. Básicamente, si el Kit Kat en el supermercado incrementa su precio considerablemente, vamos a consumir menos Kit Kats, ¿no? Por lo tanto, pues los Hershey's, los Mondelez de turnos van a producir menos y por lo tanto le pedirán menos producto a Barry Callebaut. Ese es el punto, porque por lo demás está protegido. Así que, como digo, es una tesis de que yo espero mucha volatilidad. Desde estos niveles puede de repente caer mucho, pero que si piensas a 5 años vista, no le veo, no le veo los riesgos. Es una compañía con una posición competitiva infranqueable, o sea, nadie se la va a arrebatar por las relaciones de prácticamente, yo creo que son prácticamente 100 años con básicamente los granjeros, que la mayor parte de la producción de cacao es en Costa de Marfil, bueno, en África principalmente, y las relaciones de Barry Callebaut son de prácticamente 100 años. A nivel de ESG está muy por delante de cualquiera de los competidores. A nivel de, bueno, todo eso que es totalmente necesario ahora mismo, sobre todo porque en Europa se está imponiendo una nueva regulación relacionado con todos los temas de la producción de cacao y demás. Barry Callebaut está a la vanguardia, o sea, su ventaja competitiva, lejos de deteriorarse, se está incrementando. Y en un momento en el que el sector lo está pasando muy mal, la compañía que mejor posicionada está por balance, por posicionamiento y por cuota de mercado es Barry Callebaut. Yo creo que va a salir reforzada de esto, va a incrementar aún más su cuota de mercado. Y es por eso que ahí estamos, pero siendo conscientes de que es una tesis que conlleva un riesgo importante por toda la volatilidad derivada del cacao. Esto no es como, por ejemplo, la compañía que comentaba antes, como Frequentis, que es, en mi opinión, una tesis cuyo negocio subyacente, no tanto la cotización porque es ilíquida, sino su negocio va a tener mucha menos volatilidad. Adrián, ¿qué piensas del cacao? Que lo estuviste mirando hace un tiempo. Leí un libro que es muy chulo de Cocoa Cycles. Y la verdad, el cacao es una commodity bastante especialita. Muy especial por el ciclo de vida que tienen los árboles, que cuando se mueren te compensa moverte a otra zona en vez de replantarlos. Es muy interesante. Muy interesante. Y súper dependiente de Costa de Marfil y Ghana, que producen 2/3 del cacao mundial. Correcto. Bastante curioso. Tengo el libro. Yo no he tenido tiempo a leerlo. Me lo mandó Adrián Rivero, me mandó un resumen súper extenso que había hecho y la verdad, pues me fue muy interesante. Además es que es muy curioso porque el libro son ensayos de los 90 y dicen que esto iba a pasar. O sea, hace años. Sí, Esto va a pasar sí, porque tiene unos ciclos de... que incluso se relaciona... Es que lo relaciona, joder, el libro la verdad es súper interesante porque incluso lo relaciona con los flujos migratorios y los ciclos vitales de las personas. Es espectacular. Y de que tarde o temprano iba a pasar una cosa así, que los árboles iban a palmar, la gente no iba a plantar otros y que iba a pasar algo así. Y también las condiciones de,
pues de la gente que trabaja, por ejemplo, en Costa de Marfil, los agricultores, ¿no? Las condiciones que tienen, que son totalmente precarias y que países como Estados Unidos y Europa se han aprovechado enormemente de ellos. Como tienen esa necesidad vital de dinero, porque es su medio para poder sobrevivir, ellos no estaban percibiendo ni siquiera los precios del mercado oficial, estaban percibiendo precios por debajo y eso incentiva que no se haya invertido absolutamente nada en incrementar la capacidad. Hay un problema de oferta bestial. Por eso digo que no es una tesis exenta de riesgo, pero al final cacao se va a seguir consumiendo y quien tiene el posicionamiento para poder abastecer las necesidades de la demanda es, en mi opinión, Barry Callebaut. Pero hay muchas aristas en la tesis, es una tesis complicada. No, es que además es un mercado, incluso dentro de las agrícolas, el cacao tiene fama de ser de los más especialitos. Porque además es que es de Sí, los pocas commodities que está súper, que es un oligopsonio. Porque casi toda la demanda son muy pocas empresas. Lo había leído hace tiempo. No sé si era 8 empresas compran como el 80% del cacao mundial, una cosa así. O sea, sí, es un mercado muy especial, muy difícil de mecanizar. Eso me lo dijo una vez un experto medioambiental, que es por cómo se recoge y se procesa, es muy difícil de industrializar. O sea, es muy curioso. Es un mercado cuanto menos interesante simplemente por leerse, por curiosidad. sí, sí, sí. Una tesis complicada, totalmente. Y por cierto, ¿has estado en algún museo de chocolate? Tipo de estos que suelen tener estas empresas. Estuve en un museo de chocolate, yo creo que fue en Ámsterdam hace un montón de años. Yo soy un fanático del chocolate, aunque no tengo ni una sola, no tengo absolutamente nada en casa de chocolate, porque lo que tengo me lo tomo. O sea, soy el típico que si tiene una tableta es incapaz de tomar una onza, me tomo la tableta entera o similar. Pero sí, sí, yo recuerdo Me haber pasa. estado. Me pasa. Os lo digo Sí, es porque terrible. os recomiendo si tenéis alguno que nos oiga la posibilidad. Yo fui al del Museo de Lindt en Colonia. Espectacular. O sea, visitar algún museo de chocolate porque la verdad es una pasada. Te cuentan todo el proceso y pruebas un montón de chocolate gratis. No tiene desperdicio. Sí, Y, total. y con este maravilloso comentario extra, Una cosa, antes de dime. terminar, pensé que ibas a acabar recomendando el chocolate con leche de camella. Hombre, ¿lo probaste? ¿Lo llegaste a probar después de regresar? Sí, está bien, está bien. A ver, el hype era alto, pero Es- está bien. Está Cumple. muy rico. Si alguno visita el Middle East, que lo sepáis, yo lo compré tanto en Riyadh como en Emiratos. Venden chocolate con leche de camello y cunde mucho. A mi novia le flipa. Le encanta. También porque yo compro el que lleva pistacho. Y es toda una experiencia. Ahora sí, con eso dicho, ¿Lo has probado, Carlos? No, no, o sea, yo la verdad que dulces son mi perdición y no tomo nada. Soy muy disciplinado. Evito, evito. eres el típico que se conoce a sí mismo. Sabe la Sí, sí, perdición. sí, sí. Y hay que mantenerlo a Sí, sí, raya. porque si empiezas, ¿sabes? Si coges el hábito de, bueno, tomo un día, tal, tal, yo no puedo parar. Entonces, mi determinación es no tomar ningún tipo de dulce jamás. Es la única forma que tengo de combatirlo. Muy bien. Me cuadra. Y ahora sí, la siguiente tesis, A o J. AOJ, esta es una compañía que cuando la descubrí me llamó muchísimo la atención, me pareció súper peculiar. Principal mercado es Dinamarca, aunque también están empezando a entrar en Suecia. Y es una compañía familiar, también con un montón de años de historia, que en su día, creo que fue en el año 2006, 2007, se vendió, si no recuerdo mal, a un private equity y al final tiraron la venta y, claro, como la tenían vendida, pues como que se habían dormido un poco en los laureles en un momento tan complicado como la crisis financiera, ¿no? Y aquí contrataron a un nuevo CEO para que pusiera a la compañía a la vanguardia, digamos, porque estaba atravesando malos momentos después de esa venta fallida. Y en ese momento antes, el fundador se separó. Después de separarse, empezó a salir con su secretaria. No sé si se llegaron a casar, creo que sí.
empezaron a ser pareja y resultó que, para que veáis los entresijos de las compañías familiares, porque yo he visto historias de estas que son para no dormir, y empezó a salir con su secretaria y el CEO que puso a la compañía en lo que es, bueno, no era el CEO, pero era un director ejecutivo que estaba ejecutando súper bien, puso en la compañía en lo que es hoy en día, que la compañía lo que es hoy en día, resumiendo mucho, es especies de tiendas, outlets, para fontaneros, electricistas, carpinteros, para ese tipo de trabajos donde tú entras y tienes las herramientas necesarias para tus trabajos, ¿no? Hasta aquí todo es muy normal, con la peculiaridad de que la mayor parte de las tiendas de AOJ son 24 horas los 365 días del año. Tú puedes ir a la tienda siendo, pues, por ejemplo, un carpintero, imagínate. Estás sábado, te han hecho un encargo que tienes que hacer el lunes de urgencia, no tienes tus herramientas necesarias para hacerlo, coges el coche, en Dinamarca, si no recuerdo mal, hay un store de AOJ a una distancia máxima de, hablo de memoria, son muchos datos, pero creo que eran 30 minutos, o sea que cerca. Coges el coche, tal, te vas a un store, por medio del móvil encuentras dónde está ubicado las herramientas que tú necesitas, las coges, se paga de forma automática y te las llevas. Esto, que parece, bueno, tampoco para tanto, permite que los fontaneros, electricistas y demás no necesiten tener inventario. Su inventario son las propias tiendas de AOJ, lo cual para mí es una propuesta de valor extraordinaria y los competidores muy, muy por detrás de ellos. Tiene una posición en todas las vertientes en las que estás número 1 o en el peor de los casos número 2, pero ganando cuota de mercado año tras año porque la propuesta es muy, muy buena. Y digamos que hubo una especie de rencillas con esta persona que contrataron y entre él y varios más pusieron la compañía en lo que es hoy en día porque el CEO quería hacer uso de la caja para motivos personales y los ejecutivos no. Y al final, fruto de los desencuentros que había tenido con su esposa, la que era secretaria, que en ese momento ya no lo era, y con el fundador, lo terminaron despidiendo, lo cual desde un punto de vista de management, desde luego que es terrorífico. Y también había habido una historia donde el regulador estaba investigando los salarios del management dentro de Dinamarca y no querían revelar cuál era el salario de esta señora. Bueno, historias para no dormir, pero lo bueno de AOJ es que el modelo de negocio es brutal. Ahora mismo la compañía, la gestión de la compañía está en manos de gente muy profesional que está haciendo las cosas muy, muy bien. Todos los pasos que han ido dando nos han encantado. Tiene real estate desde hace, pues yo recuerdo que es como hace más de 50 años, valorado a coste, por lo tanto hay un potencial ahí de valor de los activos gigantesco, gigantesco, que hablaba un inversor que respeto mucho, que podía ser prácticamente el 50% del market cap, y a mayores de eso cotiza a unas 7-8 veces beneficios, ahora más bien 8, ha rebotado un poquillo desde mínimos, a unas 8 veces beneficios. Cuando crece, está entrando en Suecia, hace las cosas súper bien, a nivel logístico son capaces de entregarte dentro de Dinamarca los productos si los pides en horas, o sea, es un cañón de empresa, expuesto a una parte cíclica, porque los trabajos de carpintería y demás pueden tener cierta ciclicidad, aunque no tanto como el mercado de real estate, y ahora mismo se está viendo esa ciclicidad, está viendo algo de sufrimiento en ventas, porque tanto Suecia como Dinamarca, como estos países, están en una situación macroeconómica más complicada que en otros países europeos. El mercado de real estate, por ejemplo, en países nórdicos está en la mierda. Y es por ello que pues, compañías tan conocidas como Instalco llevan un drawdown del no sé, 50-60% aproximadamente. Pero lo importante es que para mí es una compañía de calidad, con capacidad de crecimiento, a una muy buena valoración, con los márgenes deprimidos. Hay posibilidad de que crezcan. Para mí es carne de venta,
para mí es carne de venta porque es un cañón de compañía, pero el fundador tiene 90 años, si no me equivoco. Em, Tiene como el 15-16% de las acciones y ellos dicen que la compañía no está en venta, lo que te dicen todas las compañías, pero para mí está en carne de venta y hay señales que lo indican, porque están haciendo mucha más labor de dar visibilidad a la compañía a través de conference call, a través de que las presentaciones sean mucho más atractivas, sofisticadas, a través de estar más abiertos a reunirse, a través de que buscan que les cubran más brokers. En mi opinión, todo eso denota que buscan una mayor visibilidad en el mercado y yo creo que tiene que ver con esto, me puedo equivocar. Aunque no sé de ese caso, es una compañía para mí de calidad, cíclica, eso sí, pero que está a una valoración súper interesante. Gracias por Muy traernos esta interesante la preciosa empresa. historia de amor. Sí, es sobre todo la historia de amor, eso es lo bonito de la historia. A mí es lo único que me ha importado. Lo único que me importaba era cómo terminó la secretaria. Y seguro que estaba cobrando más que muchos directivos. Historia muy común, ¿eh? Pues, Más de lo que parece. Sí, sí. Es más habitual de lo que parece. No es la primera compañía en la que lo he visto. No, no, especialmente depende del país. Eso, uff, Mm, cuántos casos me sé. Es que hay sitios donde es que lo estás buscando, como en Rumanía, mm. sitios así, es que lo buscas. Pasa mucho. bueno, pues después de pasar por casi toda Europa, porque estuvimos en Alemania con Rational, Frequentis en Austria, Barry Callebaut en Suiza, AOJ, ¿de dónde era AOJ? De Dinamarca, Dinamarca, ¿no? Dinamarca. correcto. Pues ahora nos vamos a Reino Unido, que es el país que nos faltaba, con Marlowe o Marlowe. ¿A qué se dedica la Sí, empresa y por qué consideras que ahora está interesante para invertir? yo, yo creo que yo creo que Reino Unido es el país donde más posicionamiento tenemos, creo. Marlowe la conozco desde hace, no sé, año y pico. Hablé de ella en el podcast, en Hablemos de Inversiones, hace año y pico, diciendo los motivos por los que no había que invertir en aquel momento. Eh, es una compañía que viene de, voy a contar la historia de memoria, pero viene de una persona que había estudiado en una de las mejores universidades, había sido la mejor nota, por lo tanto uno de sus profesores, si no recuerdo mal, le había causado una muy grata impresión, le había ido con una propuesta de modelo de negocio de he identificado este nicho, si me das un capital, yo voy a hacer una especie de serial acquirer, una especie de roll-up en varios segmentos, como es la parte de compliance, procesos de compliance, parecido a lo que se dedica Intertech, también parte de recursos humanos y también parte de inspección contra incendios. Son nichos, como veis, y para mí son nichos que me gustan. De hecho, en la parte de protección contra, de inspección de incendios y demás, en su día, hace 2 años creo que fue, os hablé de API Group, no sé si recordáis, que ha multiplicado por dos. En la parte de certificaciones y auditorías y demás está Intertech, que también es una compañía que conozco muy bien desde hace años, estoy invertido desde el año 2021. Y bueno, ¿qué no me gustaba? Que igual en un periodo de, no sé, 5 o 6 años había hecho 60 adquisiciones, o sea, era algo totalmente extremo. Entonces, tú te mirabas las cuentas y era un absoluto caos. Tenías de forma estructural unos gastos de reestructuración, unos gastos de, bueno, gastos por todos lados, por todos lados. Y aquí es donde la típica imagen donde se ve el EBITDA y ves un montón de comida y perdón, el adjusted EBITDA, y cuando llegas al free cash flow no queda nada, la típica imagen de meme, ¿no? Aquí era tal cual, o sea, tú si mirabas las cifras ajustadas, la compañía parecía un pepino, pero luego si te ibas a la realidad es que no, y por un montón de conceptos que para mí eran estructurales. Para mí se les fue un poco de madre. Decidimos no invertir. Al decidir no invertir, los siguientes meses cayó como, no sé, un 50. Fue bastante bestia.
Y de repente, en mi opinión, el management se dio cuenta de que la estrategia no era buena. Esto es una teoría mía, pero se dio cuenta de que la estrategia no era buena y decidieron vender una parte del negocio, que si no recuerdo mal es como el 25% de las ventas, a un private equity, a una valoración de unas 12-13 veces en Vita, hablo todo de memoria, pero por encima de 10 seguro. Y, y bueno, eso representaba prácticamente lo que valía Marlowe en ese momento. Entonces tuvo una importante subida. En mi opinión, no la suficiente. Se vendió, pues Marlowe igual cotizaba, no sé, a 500 o demás. Ahora no sé a cuánto cotiza. Ya he eliminado toda la deuda, pero ahora está a 586 y cotizaba, esto ha subido, joder, es que subió desde que hicieron la venta, un 72. O sea, es que era, vamos, brutal. Hicieron la venta, que fueron 430 millones de libras. 430, después de gastos. Y con ese dinero decidieron, con una parte, repagar toda la deuda para que la compañía se quedase en caja neta. Con otra parte, dar un dividendo, que si no me equivoco eran unos 150 millones de dividendo especial, que eso ya ha sido confirmado y otros 75 millones, es decir, entre dividendo y recompras, otros 75 millones a recompras. Joder, o sea, y la compañía, el core de la compañía cotizando a 6 veces EBITDA, que fue cuando nosotros la descubrimos y invertimos. A día de hoy está el core de la compañía a 8 veces EBITDA cuando los peers están en torno a 12 y es más o menos a lo que se vendió, bueno, se vendió por encima de 12 si no recuerdo mal la otra parte del negocio, por la que, bueno, para mí sigue siendo bastante interesante. No tanto como cuando nosotros invertimos por primera vez, que estaba en torno a 480 peniques, 500, ahora está a 605, 610, pero nosotros vamos a seguir aquí hasta, no sé, para mi opinión, 660, 700, ya la historia se torna menos interesante. El fundador de la historia que os contaba al principio se va con la compañía vendida. Mi gran miedo era pues que aquí empezasen a vender los insiders y eso reflejaría que hay algo raro en la compañía que se queda, porque a la valoración que estaba si ves ventas. Y mi miedo quedó mitigado cuando el socio capitalista, el que había puesto la pasta, hizo una compra. Entonces, lejos de vender, compró. Eso me gustó y también impulsó bastante la cotización. Así que ahora mismo, bueno, pues tienes un negocio subyacente que es bueno, con ventajas competitivas, con capacidad de crecer, tiene una posición de liderazgo en los nichos en los que están, donde dividendo especial más recompras, sin deuda y cotizando bastante por debajo de lo que debería de cotizar. Así que típica situación especial. Me recuerda a Westing, que tanto habló Dani Tello y Gabriel Castro de ella. No es tan evidente la oportunidad, pero en mi opinión el negocio que hay detrás es mejor. Entonces, me gusta, es una posición que para nosotros es una posición importante. Pero esta no sería para mantener a más largo plazo, ¿no? Sería esperando un re-rating cuando el mercado reconozca esto y vender, o la idea es quedarse para más tiempo. ¿Cuál sería la estrategia aquí en este caso? En mi caso es una situación especial. En mi caso, cuando llegue al precio que yo considero, creo que puede valer más del precio que le doy, pero en el que yo considero que es justo, pues ya me saldría. No tengo vocación de quedar aquí porque tengo compañías en cartera que considero que relación calidad-precio, a ese precio si llega Marlowe, serían más interesantes que la propia Marlowe. O sea que para mí es una situación temporal. Pero entiendo que para otra gente no, porque el core del negocio, como digo, es muy bueno. Altos costes de cambio, es un nicho, una posición competitiva sólida. Ahí depende del inversor. Pues para terminar este repaso de cartera, después de recorrer buena parte de Europa, ahora vamos a la otra parte del mundo. Vamos a una empresa que analizaste en nuestro segundo gran evento, si no me equivoco, que fue Ryman Healthcare, que
si no me equivoco, sigue en la cartera de Icaria Dinámico y nos gustaría conocer qué ha pasado en la empresa y si puede hacer una breve actualización. Sí, claro, aquí hay mucho que contar, porque se ha dado, vamos, lo que se llama la tormenta perfecta. Yo decir que siempre he comentado que no había comprado más, no compré más, lo que sí es que no he vendido ni una acción porque es algo, es algo coyuntural, es una situación temporal bastante complicada de decir, bastante complicada, pero que con tiempo, y aquí no son meses, aquí en mi opinión son años, se solucionará y la cotización lo hará muy bien, pero es una situación bastante difícil. Aquí se ha ¿Puedes juntado. explicar brevemente a qué se dedica la empresa? Aunque tenéis en el canal de YouTube de Academia de Inversión, o si busquáis en YouTube Rayman Healthcare Carlos Santiso, pues la encontraréis, pero si puede hacer brevemente una explicación de a qué se dedica y qué ha sucedido. Sí, sí, por supuesto. Se dedica a las residencias para la tercera edad en Nueva Zelanda, que es un modelo de negocio muy diferente al de Europa. Básicamente, el modelo de negocio es tú adquieres un derecho de habitar un apartamento, ¿no? Tú pagas por ese apartamento, pues el 20% de su valor, si no recuerdo mal, quizás es algo más, en concepto de adelanto y te van descontando un 5% un 5% anual hasta un máximo de un 20%. Perdón, no pagas un 20%. Das un adelanto del valor del inmueble que te dice Rayman, pero lo máximo que te pueden cobrar es ese 20-25% que te van descontando año a año. Eso es lo que tiene diferente al modelo europeo, que tú das el valor del inmueble prácticamente, pero no te van a cobrar el valor del inmueble. A tus herederos, cuando el cliente fallece, le devuelven el 80% del capital, o a ti si decides irte, que es algo que no suele ocurrir. Este modelo permite, pues, por ejemplo, que los apartamentos, las villas y demás sean de lujo. No tiene nada que ver con el modelo europeo, que por desgracia, pues, desde luego que no son lo buenos que deberían ser. Es una propuesta de valor para el cliente muy, muy buena. Tal es así que Ryman Healthcare, es la marca en Nueva Zelanda con mayor reconocimiento del país, elegida por los ciudadanos. Así que desde un punto de vista de intangibles, de reputación, de ventaja competitiva de marca, eso sigue intacto a día de hoy. El pensamiento sigue siendo el mismo. ¿Cuál ha sido el problema? Que la población, como bien sabrán todos los oyentes, está envejeciendo en la mayor parte de los países y Rayman es consciente de ello y sabe que las necesidades de residencias para la tercera edad son tremendamente elevadas de cara a futuro, cada vez creciendo más. Y antes del COVID, pues Rayman tenía el portfolio de proyectos de urbanizaciones más ambicioso de su historia. O sea, una barbaridad, 20 y pico urbanizaciones por abrir. Además, muchas de las urbanizaciones de Rayman, al contrario que los competidores, son en formato bloque. Y es importante entender esto para saber qué ha sucedido. Cuando es formato bloque, tú solo puedes empezar a vender los apartamentos en el momento en el que todo el edificio está terminado. Mientras que si es formato casa, no. Si las cosas se ponen mal, tú puedes empezar a vender determinadas casas y paralizar otras construcciones, pero vas terminando y generando caja en unas y otras las paralizas ante una situación complicada, ¿no? Cuando es formato bloque, si paras todo y no ingresas nada. Y es un CAPEX que queda ahí. El formato de Rayman en bloque es así porque Rayman dentro de Nueva Zelanda es la compañía de residencias de ancianos que ofrece más care, que ¿qué es care? Asistencia. Cuando tu salud se deteriora y necesitas asistencia determinados momentos del día, eso es care, o asistencia intensiva. Entonces, Rayman es la compañía de Nueva Zelanda con mayor porcentaje de camas, con muchísima diferencia, del doble de camas, que el resto, y eso conlleva pues que en muchos casos construya
urbanizaciones en formato bloque, porque en el propio edificio, en determinado piso, están las partes de care, las partes asistidas. Así, cuando tu situación se deteriora, vives en un apartamento, en vez de tener que irte a otra urbanización, a otro piso, a otro sitio, simplemente te cambias de piso en algunos casos, ¿no? Bueno, esto conlleva, como he mencionado, que la intensidad en capital al levantar los edificios sea mucho más amplia y que tenga sus complejidades. Esto unido al mayor pipeline de urbanizaciones de su historia, llega el COVID y tienes que paralizar todo. Eso fue el, digamos que la tormenta perfecta para entrar en problemas en un negocio intensivo en capital, porque no estás teniendo entradas de capital, porque no puedes colocar nuevos derechos, básicamente porque no hay nuevas visitas. Muchos de los proyectos los tienes parados porque ni siquiera se permitía trabajar y aún encima son proyectos muy intensivos en capital que tienes que terminarlos al completo para ingresar caja en un momento de pandemia mundial. Caldo de... Bueno, tormenta perfecta. Eso les lleva a que tenga que hacer una ampliación de capital para sanear balance. No muy dilutiva, fue una dilución del 5,8% si no recuerdo mal, pero de repente la macro del real estate neozelandés, la macro en Nueva Zelanda, se deteriora enormemente. Los tipos en Nueva Zelanda, si no recuerdo mal, están en torno al 5%. Y eso hace que el mercado inmobiliario en Nueva Zelanda, en su capital Auckland, que es donde más posicionamiento tiene Ryman, caiga un 20%. Caiga un 20% los precios en la capital. Que un 20% es una caída en inmobiliario gigantesca. No es lo mismo que caiga un rate que cotiza un 50 que caigan los precios en la capital un 20. Un 20 es una barbaridad. Evidentemente, esa caída del mercado inmobiliario cuando el core de tu negocio es inmobiliario afecta, pues súmale la situación de pandemia, la ampliación de capital, la situación de real estate, caída en precios, un management que en mi opinión no lo estaba haciendo bien, ha habido cambios en el management, vamos, has tenido absolutamente de todo aquí. Ahora, ¿qué tienes? Pues una compañía que está cotizando con descuento con respecto a su valor en libros, creo que el descuento ahora mismo es de un 30%, después de haber ajustado el valor en libros, ha habido un impairment en el último trimestre, y cuya marca, y esto sí que lo hemos preguntado, a los competidores. Nosotros nos reunimos con el management de los competidores y ellos mismos siguen diciendo que la marca más potente y con la que más contenta está el cliente sigue siendo Ryman. Entonces, lo que tienes es una situación muy complicada debido al entorno que te rodea, que te va a llevar tiempo solucionar porque han tenido que paralizar proyectos, bueno, han pasado muchas cosas, te va a llevar tiempo solucionar, en mi opinión serán 1 o 2 años, pero que cuando se solucione, como la ventaja que es la marca sigue intacta, lo hará muy bien. Así que es una posición en la que no hemos comprado ni una acción precisamente por lo que acabo de comentar. El entorno es terrible y la caída en cotización es justificada por todos los motivos que acabo de comentar. Hay que ser realista, porque muchas veces vemos caer las compañías y decimos, ah, no, es que no entiendo por qué cae. Es que, bueno, no, pues es que muchas veces hay motivos para los que caiga y en este caso son estos. Pero mientras que la reputación y la marca estén intactas, yo estoy tranquilo. De hecho, por primera vez en años, desde 2020-21, me estoy planteando empezar a comprar más. Aún no lo he hecho, pero empieza a estar en mi mente. Quiero ver un poco cómo evolucionan las cosas, cómo se adapta el nuevo management, que ha habido muchos cambios, fruto de que la gestión, en mi opinión, no ha sido buena, etcétera, etcétera. Y ahí estamos, con paciencia, esperando y viendo cómo evolucionan las cosas. Y ahora, ya cambiando de tercio, ¿algún error que quieras comentar? Bueno, este se puede considerar un error porque evidentemente cuando vino la pandemia y demás, la situación que había, pues puedes intentar predecir lo que puede suceder. Es complicado, pero se puede. Entonces considero que Rayman ha sido un error. Y sobre todo, gran parte de mis errores son por vender antes de tiempo. Hace, no sé, 3 años o así, compartí en abierto, está publicado en Seeking Alpha, un análisis de la compañía más difícil que he analizado en mi vida, que fue en KKR. De hecho, al evento de Paco, no sé si recuerdas, Paco, que te dije, estoy dudando entre presentar KKR y Rayman, y al final me decanté por Rayman. Cierto. Eso,
así fue. Es una de las tesis más complicadas que hice y la verdad que se ha materializado absolutamente lo que comenté hace años y bueno, pues estaba a 110 y yo vendía a 70. Para mí es un error de inversión y lo mismo, pues Nintendo, yo creo que en la comunidad española, hablando de Nintendo, también hace un montón de años, tengo un vídeo publicado en YouTube en el canal de Luis Miguel, el de inversión racional, y también había publicado una tesis hace también un montón de años, incluso había hablado con Paco de Nintendo, una compañía que conocía súper bien, y también vendí muy pronto y ha seguido haciéndolo excepcional. Entonces, son sobre todo los errores y aprendizajes que poco a poco estoy interiorizando más. Hay que dejar correr más las ganancias, quizás hay que intentar ser algo más flexible con las valoraciones cuando las compañías son de calidad, porque muchas de las sorpresas que te pueden dar son al alza. Y aquí también, pues Constellation Software, una compañía que todos conocemos, de altísima calidad y demás, y de mis compañías favoritas. Y hace, pues no sé, cuando estaba a 2.600, yo ya decía, joder, esto está a 30 y pico veces flujo de caja, madre mía. Reduje al 1,5 y ahora mismo está casi a 4.000. Eh, Entonces, estos son mayormente los errores más Rayman. No suelo tener errores de compañías que caigan una barbaridad, la verdad es que no, por suerte, pero sí de otro tipo. Muy bien. Pues Carlos, después de este repaso a la cartera, ahora viene la parte más complicada, que son las preguntas cortas. Y la primera es que te definas en 2 o 3 palabras. En 2 o 3 palabras. Disciplinado, disciplinado. eh, mm, Para es no comer complicado esta. postres y quitarlos absolutamente, lo de disciplinado está bien. Sí, disciplinado, pasional, porque me encanta mi trabajo y si hace falta hasta trabajo los fines de semana, y confiado. Me gusta siempre confiar en la gente, aunque a veces, bueno, pues te puedes llevar sorpresas desagradables, pero me considero una persona confiada. La siguiente, un personaje histórico. Esta ya me la hicisteis, ¿eh? Creo que se había dicho Steve Jobs y me dijisteis que era típica, y en el deportista Rafael Nadal. Obviamente todo Un eso personaje. vetadísimo. Vetadísimo. Personaje histórico no, ¿eh? No, estas son nuevas. Estas son Igual nuevas. Steve Jobs lo dijiste de pensador o algo así. Ah, sí, sí. Porque estas son la versión 2.0 para Versión. la segunda vez que se viene a hacer preguntas cortas. Pues, personaje histórico, no sé si entraría como tal, pero a mí me encanta Stanley Kubrick. Me parece que más que un director de cine era una persona 100 años avanzada a su época. Sus películas tratan temas que aún a día de hoy son tremendamente modernos, de una forma totalmente disruptora. No tenía absolutamente nada que ver con el resto de directores de la época y pues mi director favorito prácticamente. ¿A qué te habrías dedicado si no fuera a la inversión? Esta la tengo clarísima, la psicología. Siempre me ha encantado. Animal favorito. Animal favorito. El elefante. Que yo estuve en África un mes y los elefantes me llegaron. Justo es el que comentó la semana pasada Beltrán, el elefante. Y No también. soy nada original, Paco? Siempre repito. No, no, pero es curioso que sean 2 seguidos el elefante. Pero bueno, interesante, interesante. Yo, bueno, vi alguna vez igual de pequeño en el circo, pero así a nivel salvaje no vi ninguno en mi vida. Curioso. Yo sí, son brutales, la verdad. La siguiente, un lugar para ir de vacaciones. Pues ahora mismo, fruto del nivel de trabajo y estrés que tengo, sin ninguna duda te diría Maldivas. Un mes allí, desconectado de absolutamente todo, descansando, necesario, necesario. Es buena, es buena. Momento histórico favorito. Momento histórico favorito. Dios mío, tenéis unas preguntas que me dejan en shock. Eh, Pues quizás el que estamos viviendo ahora. Sonará raro, pero con todos los temas de la inteligencia artificial, creo que
aunque no soy ningún experto en el tema, pero creo que el mundo va a empezar a cambiar a un ritmo vertiginoso y que estamos siendo testigos de algo, pues, de un calibre como pues la revolución industrial o similar. Yo creo que va a ser algo equivalente. Y para terminar, un libro de temática no financiera. Libro de temática no financiera. Yo, la verdad que en el cine considero que tengo muy buen gusto. En los libros, fatal, porque yo los libros los utilizo para desconectar, no me gusta pensar demasiado. Leí muchísimo durante muchos años sobre inversión y acabé mentalmente agotado, así que consumo libros basura, podríamos decir, pues el equivalente a Élite, la serie de Netflix en libros. Lo último que me he leído fue la trilogía de Carmen Mola. Y para mí brutal, pero claro, es que es novela policíaca, súper cliché, mala, pero a mí me funciona. Es lo que me sirve para desconectar, entretenerme, que es lo que busco. ¿Y alguno de psicología que hayas leído en el pasado? Ya que comentas lo de que te habría gustado Sí, trabajar de eso. sí, lo que pasa es que no recuerdo el nombre, lo tendría que mirar. He leído muchos de psicología, pero soy muy malos para los nombres. El último que leí es sobre la investigación de varios psicólogos americanos ya hace años que relacionaron el sistema de apego que tienen los bebés con sus madres cuando, pues, bueno, hicieron experimentos de cuando se quedan solos en una habitación, cómo reaccionan y demás, lo relacionaron con la forma que tenemos los adultos de relacionarnos con nuestras parejas. Entonces, establecen que hay diferentes tipos de apegos, de personalidades a la hora de relacionarte con tu pareja y me pareció brutal, brutal. Diferentes tipos que no tienen nada que ver el uno con el otro y que lo lees y dices, ¡buah! Muy, muy, muy acertado. No recuerdo el libro, si lo miro os lo dejo para que lo pongáis en notas por si a alguien le interesa el tema de la psicología, pero ese fue de los últimos que leí y me gustó mucho. Pues con esto pasamos ya a las preguntas finales. Y la primera es, ¿qué has aprendido este último año? ¿Qué he aprendido este último año? Pocas cosas, Adrián. He estado trabajando tanto que he tenido Du- poco tiempo para aprender. He aprendido sobre compañías, pero duras sobre el declaraciones. resto, duras declaraciones. A ver, centro mi vida en el deporte, en el trabajo y en mi hijo. Entonces aprendo muchas cosas con mi hijo todas las semanas, pero son cosas que veo que él hace y aprende. Yo, pues no sé, intento aprender a ser mejor padre, que es una de mis principales, lo que ocupa mi mente. Pero no, no he aprendido gran cosa, desgraciadamente. Y la última, que estás intentando aprender actualmente, aunque sea de sectores, a nivel trabajo, lo que sea. Actualmente, bueno, sobre sectores, estoy leyendo algo sobre healthcare que nunca había invertido y estoy empezando a mirarlo. Y luego estoy mirando mucho sobre nutrición, sobre ejercicio. Sabes que es una parte que ocupa mucho tiempo en mi vida porque me encanta el deporte. Entonces estoy intentando ser más eficiente desde un punto de vista de alimentación y desde un punto de vista de entrenamiento para estar más fuerte. Hago mucho deporte y no quiero lesionarme, de hecho, por suerte, no me he lesionado nunca en mi vida y quiero que siga así. Así que, bueno, pues estoy aprendiendo mucho sobre cómo entrenar, qué músculos entrenar cada día, qué tipo de rutina es buena, cómo comer, qué alimentos pueden hacerme daño, que eso lo hablé muchas veces contigo, Paco, quitar alimentos para pues, tener mejores digestiones y demás. Y yo creo que eso repercute de forma extrema en todo lo demás, así que merece la pena dedicar tiempo ahí. Muy bien, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros la cartera, por compartir con nosotros estas reflexiones tan importantes, sobre todo la última, de cuidar nuestro patrimonio biológico también, además del financiero. Y para terminar, una pregunta que también muchas veces no la hacemos, pero es importante, que es cómo puede la gente
darse de alta en los fondos, tanto en el Icaria Capital Dinámico como el de cartera permanente. Y por último, también te dejamos el micrófono para lo que quieras. Bueno, pues los fondos se pueden encontrar en los principales distribuidores como son MyInvestor, Ambank, creo que también están en Mafre, en Ronda 4. La verdad que soy un desastre para vender, ya hace tiempo que no lo hago y siempre bueno, un desastre. Creo que está en esos bancos, pero cualquier persona si tiene cualquier duda me puede contactar en mi página cariacapital.es, ahí está toda la información. Y nada, estoy muy vinculado al mundo de la formación, como bien sabes, Paco, a través de el IEB, de la Escuela de Value Investing Vive y, bueno, pues quien que interese formarse, además de la propuesta de Paco, que es brutal y lleva un montón de años haciéndola, pues nosotros también. También tengo un club con tres buenos amigos que son Gabriela, Ayuso y Crevis, que los tres trabajan en el sector, que es el Club del Value Investing. Y son como mis pequeños hijos, son proyectos que han nacido de nuestras manos, de los que estoy muy orgulloso y sobre todo enfocados al tema de ofrecer una formación de calidad. Muy bien, pues por mi parte es todo. Adrián, ¿quieres añadir algo más? No, acentúa. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí y también lo de siempre. Te agradecemos mucho las 5 estrellas en Apple Podcasts, iVoox, like en YouTube, 5 estrellas en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga creciendo y siga existiendo. Esta vez lo dije al revés, hay que cambiar un poco el orden. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.